La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Te digo bienvenido, Juan. Gracias María por invitarme. Por invitarme a este espacio a hablar de un tema como somos los mayores en conflictos y en proceso de mediación, porque entiendo que no es una temática que le quita el sueño a la gente por escuchar, pero la verdad que todo espacio de difusión es bienvenido. Y ojalá que no sé si le quite el sueño, pero al menos le aporte, que es lo que buscamos que suceda. Precisamente lo que vamos a tratar es que puedan dormir más o menos bien de forma natural, sin recurrir a ningún psicofármaco. Eso. Bueno, yo voy a presentar, estoy con Juan Jakubowicz, ¿así se pronuncia? Sí. Muy bien. A mí me gusta presentar a las personas que llegan como yo conecto, siento, desde dónde las conocí. Y bueno, mira, recuerdo un curso allá y entonces, antes de la pandemia, de mediación escolar que habíamos hecho. Sé que te has dedicado muchos años a la mediación escolar, sí, entre otros temas. Y fue muy lindo y recuerdo algunas dinámicas muy particulares que nos pediste al grupo, ya inicialmente como para que conectemos y nos encontremos, ¿no? Tan importante. Y eso ya me encendió a mí algo como de, esto no solo va a estar bueno, también va a estar divertido. Así que así te puedo compartir esos espacios que en mí te observo y te siento como un maestro, y un maestro que apela mucho también a las dinámicas, al juego, y a que el aprendizaje sea entretenido, ¿no? Mira, María, a lo que me retrotraes, ¿no? Porque yo básicamente soy maestro, siempre fui maestro, me sigo considerando hoy también docente en todos los espacios, pero ¿por qué llegué a ser maestro? La verdad es que mi proceso de aprendizaje fue para mí muy doloroso, desde lo emotivo, desde siempre parecía que conmigo era verdad esto de que la palabra con sangre entra, la letra con sangre, porque era sufrimiento. Yo me acuerdo que cuando decidí estudiar magisterio, yo me propuse algo, encontrar si había un modo de aprender y enseñar que fuera divertido. Y en algún momento de mi vida encontré un maestro que me demostró que se podía, que fue un primo mío, Pablo Weichman, que me demostró que se podía enseñar y aprender haciendo un proceso agradable, divertido, no traumático. Que no eras un cabeza dura, un inquieto, un adoquín, sino que los que enseñaban sin reconocer lo que había. Y me propuse eso, y la verdad es que encontré otra gente que pensaba lo mismo, que había vivido lo mismo que yo, y aprendí que se podía enseñar y aprender haciendo de eso un espacio entretenido, que no había que sufrir. Y eso lo llevé a nivel secundario, a nivel universitario, y también hoy terminé un curso en el colegio de abogados, y todos comiendo, brindando, tomando mate y riéndose y aprendiendo. Y yo aprendiendo de ellos. Así que la verdad que te agradezco el recuerdo, porque eso es lo que pretendo. Eso. Y hoy que ya no estoy en la mediación escolar, sino estoy en el otro extremo de la vida, entiendo que
las cosas más difíciles también se pueden trabajar con las dinámicas adecuadas, como decís vos, para trabajar momentos difíciles para todas las personas. Entonces, ¿por qué agudizar el dolor cuando ya la realidad es bastante dolorosa? Totalmente, creo que el entretenimiento le da una cuota extra, ¿no? De interés, de que algo me resulte atractivo, amable, pasarla bien. Sí, pasarla bien aprendiendo. Sí, sí. Yo creo que es romper con un modelo mental de que el aprendizaje es sufrimiento. Hay un sufrimiento cognitivo. Y más cuando trabajas con adultos que tienen que romper con, o que pretendés que empiecen a romper con ciertos estereotipos, esquemas rígidos, en los que se enganchan por cuestiones culturales y porque también les da seguridad, ¿viste? Bueno, un esquema rígido de hacer las cosas te da un control y te da determinada seguridad. Y vos sabés que cuando mediamos, trabajamos para la transgresión, para superar esas rigideces que tenemos todos y empezar a flexibilizarnos ante el otro, frente al otro y con nosotros mismos. Así que, en definitiva, es un proceso pedagógico. Y por eso es que hace ya, este año cumplí 32 años haciendo esto. Wow, un montón. Y cada vez con más entusiasmo. Y como maestro muchos más, me imagino. Y como maestro, no quiero decirlo, pero deben ser unos tenía cuantos pelo, más. En esa época era joven. Bueno, yo me recibí de maestro en el 68. Wow. 1968. Muchos de los que van a escuchar ni habían nacido. No, ni eran un proyecto, ni siquiera. Época gloriosa para mí en el Mariano Acosta, una escuela llena de contradicciones, pero que me mostró lo que se logra la interacción con tus compañeros. La escuela fue por mis compañeros, más allá de la institución. En momentos difíciles, que como yo siempre digo, era la época de los Beatles y los Rolling Stones, y a mí en la escuela me controlaban el largo del pelo, no podía superar, por lo tanto nunca pude usar pelo largo, y cuando quería usar pelo largo me quedé pelado. Así que una frustración terrible, pero eso era la escuela de aquella época. Sin embargo, transgredimos mucho. ¿Por qué? Porque transgredimos leyendo a Cortázar, a Marichal, algo a Borges, leíamos cosas que no se leían. Y eso era el grupo, esos eran mis compañeros. Y bueno, fue para mí, la Costa fue maravilloso, y si seguí siendo docente fue por todas las transgresiones que me permití. Me imagino que ahí se sentaron las bases de ese docente que seguí siendo. Docente y hoy mediador. Aprendí que el docente es un mediador. Además. Tal vez sin que se dé cuenta, sin que registre. ¿Viste? Porque te dicen, vos sos mediador del conocimiento. Minga, eso es mentira. El docente de alguna forma enseña lo que no sabe. Es lo que va a aprender ahí. Y yo con mis alumnos aprendo permanentemente con ellos. Muchísimo. Por eso se divierten tanto, porque sin darse cuenta están aprendiendo de sus compañeros, y fomento todas las interacciones y actividades grupales, que viste que en el derecho, en la facultad no te enseñan. No, en general no, son excepcionales materias como, bueno, yo estoy a cargo de métodos que de algún modo ahí busco aplicar dinámicas, además que estoy de 8 a 11 de la noche, 10:30, imagínate, si esa hora no sos interesante y atractivo, va a ser muy difícil. Como decía un docente, si en ese momento no sos un pavo real,
no llamas la atención a nadie. Me gustó, es verdad. Sí, El pavo real, con sí, perdón de sí. la comparación, pero abre la cola con todo su plumaje. Sí, Sí, sí. no quiero dirigir la atención a ese sector, pero tenés que ser un pavo real. Sí, 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 porque más hoy en día que se distraen, sin ir más lejos, del celular que está ahí todo el tiempo, o sea, Y eso, el ellos viven celular. con eso, ellos crecieron con Sí, este sí, dispositivo. sí, sí. Entonces, captar la atención es un desafío muy Y lo grande. difícil que es. Pero yo en las clases digo, habilito el celular solo para responder llamadas de los amantes o de algún cliente que quiera pagarte. Está bien. Como ninguna de las dos circunstancias se dan, nadie te quiere pagar y los amantes ya arreglaste de otra forma, por lo tanto el celular no se convierte en una dificultad, sino que es parte de la trampa que les propongo. Sí, sí. Pero es cierto. Sí. Hoy el celular es un dispositivo complejo Sí. y en las mediaciones También, porque también. trabajamos sobre un concepto de confidencialidad Ujú. y para generar confianza y el celular es peligroso. Absolutamente, Es uno de sumamente los importante. Me hiciste acordar a un término que por ahí lo escuchaste cuando decías esto de es tanto lo que coincido plenamente, lo que aprendo mientras enseño, y es el concepto de enseñaje. ¿Viste? Sí, Que señora. reúne realmente, y yo puedo decir que desde que me he dedicado a la docencia en distintos momentos, y ahora hace ya muchos años ahí en la UBA, gracias a Susana Cures y todo el equipo, y realmente lo que aprendo es muchísimo, y por más de que la materia tiene los mismos contenidos que se repiten bimestre a bimestre, cada curso es único, porque Sí. cada grupo es único, y yo también en ese momento como estoy, o La sea, disposición, sí. todo hace que ese acto sea absolutamente único, ¿no? Y qué maravilloso que sea así. Eh, yo intento que cada encuentro sea una instancia de creación. Eso, coincido. Entonces, los colegas que a veces damos clases en dupla, ¿viste? Se vuelven locos porque hay docentes que tienen una metodología de trabajo muy pautada y yo lo respeto porque debiera ser así. Y yo soy un tipo caótico y vamos trabajando con lo que va saliendo dentro de determinadas pautas que yo pretendo. Uh-huh. Y es muy egoísta esta metodología de trabajo porque implica trabajar como un malabarista con Sí, lo que va sí, saliendo y pretender que te acompañen. Eh, bueno, sí. soy sagitariano, ¿viste? El sagitariano se mete en cada cosa que después va a salir. Eh, pero yo me formé así. Uh-huh. En la escuela me formaron en esto. Vos vas con unas pautas, un objetivo a cumplir en la clase, pero dependés de la interacción de los pibes. Sí, siempre. Y acá pasa igual. Sí, 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 totalmente. Y esta idea de que ellos construyen con vos Sí, a mí me alivia en el peso de la clase. sí, 100%. ¿Viste? Coincido. Me alivia. Sí, ¿Por qué? Porque siento que es un esfuerzo compartido por claro. todos. Y Es cuando una anda mal, co-creación. decimos, esta clase hoy fue un desastre, ¿qué nos Mm, pasó? No fue ni responsabilidad de ellos ni mía, hoy no salió. Y bueno, en ujú. la próxima lean más y la vamos a trabajar Sí, de otra y me forma. gustó eso que dijiste, ¿qué nos pasó? No es Sí, solo mi responsabilidad, sino es algo que sucedió en forma sí, conjunta, sí, y hay 1000 factores que afectan sí, ese enseñaje, aprendizaje que sucede en una clase, sí. claramente, Yo lo sí. aprendí de las mujeres. Mm, Viste, cuando las chicas te quieren patear,
delicadamente te dicen, no, no sos vos, soy yo. Y yo digo, bueno, acá es lo mismo, no sos vos, soy yo. Algo no funcionó en mí para que ustedes en este tema no se enganchen. O sea, no son ustedes, soy yo. No, me dicen, no, Juan, no es. No, sí, es mi responsabilidad porque también como docente tengo una autoridad que opera. Pero si esto no funciona es porque no me está funcionando a mí, por eso ustedes. Sí. Y ese no sos vos, soy yo, me Sí, sirve, te sirve. ¿no? Y cuando los mediadores aprenden esto, que cuando tu mediación no opera, no son ellos, sos vos. Y bueno, es así, no somos infalibles tampoco. No, además, sin duda, pero es verdad, el tema está bueno, como tener el termómetro de lo que va pasando, ¿no? Y algo que decías antes también, que coincido, también tomar las cosas que emergen, por eso cada clase es única, pues si no, dejarías una clase grabada que cada uno escucha y ya, pero el vivo, de algún modo, ese encuentro presencial, único e irrepetible. Por eso yo a muchos alumnos les digo, por más que pueden faltar, vengan, porque justamente buscamos que las clases sean prácticas, que se lleven el conocimiento incorporado en el cuerpo. Y esto que vos señalaste, ¿no? Los emergentes, ¿no? Que eso en la escuela nos hincharon tanto porque en la didáctica de las clases los emergentes es algo que Ahora, yo digo, en las mediaciones trabajamos con los emergentes, permanentemente. En la mediación vos trabajás con lo que no te dicen. Precisamente vos preguntás de lo que no te hablan, lo que no te cuentan. Y eso en definitiva son los emergentes. Sí. Así que mirá vos cuánto tiene que ver esta decisión de ser maestro con después una práctica profesional en los conflictos, ¿no? De las personas. Sí. Creo que arranca mucho desde ahí. Seguro que sí. Sí. Y Juan, por eso empecé con mediación escolar. ¿A quién podés embromar más que a los pibes? En defenso, empezá con los pibes. Wow, toda una experiencia ahí. Sí. Sé que quiero que conversemos particularmente yo al menos desde mi lugar observo esto que decías, ¿no? Esto de lo escolar y también los adultos mayores. Pero antes te voy a hacer la pregunta que me gusta hacer, ¿qué es la paz para vos? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz para vos, Juan? A ver, para mí la paz es el diálogo. Porque siempre me quedó una frase de un autor polaco, Kapuscinski, que él en su momento no le di mucha importancia. Creo que con el tiempo empecé a descubrir la profundidad de lo que él decía. Él dijo, las guerras no empiezan con el primer disparo ni con la primer bomba. Las guerras comienzan con la primer palabra descalificadora, agraviante, desvalorizadora hacia el otro. Ahí empieza la guerra. Y yo esto que primero lo leí superficialmente y después lo empecé a asociar con lo nuestro, con el mediador trabaja con la palabra. Y realmente todos los esfuerzos que hacemos a través de la palabra para desarticular la violencia me corroboran lo que dice Kapuscinski. La paz es el diálogo, no cualquier diálogo. El diálogo empático, el diálogo democrático, el diálogo que implica reconocimiento, el diálogo que implica poder ponerse en el lugar del otro, el diálogo con comprensión. Ese diálogo es la paz para mí. Sí. Y lamentablemente todas las circunstancias actuales que vivimos corroboran lo que decía Kapuscinski.
Las guerras no empiezan con el primer avión, con el primer dron, sino que empiezan con la primera palabra. La primera palabra que agravia, que descalifica, que insulta, que incluso esa palabra que es tomada socialmente con indiferencia o con alegría, con congratulaciones, estamos en un momento grave de nosotros. Entonces, yo sigo sosteniendo como operador social de la palabra y del diálogo que la paz es diálogo. Sí, está bueno. Y en las mediaciones uno ve que cuando la gente, las personas, pueden generar un espacio de diálogo y poner en palabra lo que les está pasando y poder atenuar el impacto de esas palabras, porque esas palabras van acompañadas de emociones, de sentimientos, de historias. Esas palabras encierran muchos significados y vos podés ayudar a desarticular todos esos aspectos negativos con los que están narrando. Te das cuenta que realmente la palabra tiene un efecto pacificador. No sé si lograr la paz en bueno, las grandes, es como una puerta, ¿no? Como un concepto universal. Pero la paz en esa mesa, la paz con esas personas, yo he visto que se puede. Aunque no acuerden en la situación litigiosa que lo llevó a tu intervención. Yo digo, si se van mejor de cómo llegaron, esto fue un éxito. Sí. Aunque en lo esencial no hayan acordado, pero el que por lo menos se hayan podido poner de acuerdo en qué diferencias tengo con vos y que tus diferencias son válidas como mis diferencias, ya eso es maravilloso, porque muchas veces la gente se ve involucrada en conflictos sin tener claro ni qué le pasa a ellos ni qué le pasa al otro. Claro. Ni qué desea uno ni qué desea el otro. Sí, en general y en la familia es una gran confusión eso. Esas confusiones que están motivadas por la propia dinámica del conflicto. ¿Viste? En el conflicto la confusión, el desconocimiento, los prejuicios, las percepciones y las emociones son un componente catastrófico para tomar decisiones saludables. Totalmente, donde yo sé lo que está pasando y sé lo que vos pensás y lo que a vos te pasa y culpa de quién es. O sea, es muy complejo eso, sí, es lo que suele pasar. Y también creo, bueno, que también podemos como reflexionar nosotros mismos, a veces como esto es muy humano, el punto es, bueno, cómo aprendo a desandar eso y abrir el espacio, ¿no? Es un aprendizaje. Sí. Yo por eso lo veía esto como muy operativo y necesario en la mediación escolar, porque consideraba que eso era un sistema que operaba desde chico para en los pibes empezar a introducir modos de abordar las dificultades que ellos tienen de un modo pacífico y colaborativo, frente a la confrontación o a la violencia. Y en las escuelas se pudo en algún momento hacer cosas importantes. Ahora bien, vos tampoco podés generar pibes esquizofrénicos, porque si después van a sus casas y tienen lo que tienen, con papá y mamás violentos, irascibles, maltratadores, bueno, tenés que remar con un sistema difícil. Claro. O tenés, como yo di mediación en escuelas secundarias, o conductas de profesores reprochables, violentos, discriminadores, maltratadores, colegas Hoy docentes. están pasando ¿viste? cosas tremendas. Entonces el pibe... Hoy pasan... El pibe te dice, caretear conmigo, no, ¿viste? Los pibes son, en ese sentido,
muy inflexibles. Para el adolescente si es blanco o si es negro. Los grises no los entiende, pero tampoco lo que sí tiene claro es la hipocresía y la injusticia. Y bueno, entonces capacitar solo pibes cuando toda la estructura escolar, por lo menos de esa escuela y de esa comunidad, no rema en la misma dirección, es complejo. Sí, claro. Como afecta a todo el sistema, ¿no es cierto? Y entonces, por ende, pensar un programa que de algún modo aborde a todo el sistema y no solo no solo la problemática específica del chico en la escuela, que no sé si hay problemática del chico en la escuela, sino es la escuela con problemática. Claro. Que transfiera al chico, familias con problemática. Todo está como entrelazado, ¿no? Estamos cartelizando, poniéndole cartel a un pibe de 6, Me gusta esa palabra, cartelizando, muy buena, te la voy a tomar prestada. Te la regalo. y viste, porque acá te ponen el cartelito y no te lo sacan nunca más nadie. Claro, eso sí es un problema. Nunca más. Esas escuelas que resuelven esos temas expulsando al pibe, recomendándole llévelo a otro lugar, ¿viste? Es porque la escuela está fallando. Bueno, pero es motivo de otra charla. Bueno, pasa que claro, al tener toda esa experiencia es muy interesante. Y ahora, yendo a esto que vos inicialmente decías, ¿no? Me dediqué a los niños, a lo escolar, y ahora estoy con los adultos mayores. Viejo, porque ya soy viejo. Bueno, no me gusta, los trapos son viejos, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué me asumo como viejo? Porque nuestra cultura tiene, en general, y en especial acá, nuestra cultura, digamos, urbana, tiene un problema. El problema es el de ignorar a los mayores. Ignora el envejecimiento, no solo ignora a los mayores. Se ignora el envejecimiento y propio. no pongas cara de resignación. No, el propio. Sí, a ver, todo lo que te venden anti-age. Efectivamente, todo lo que te venden... ¿Y existe anti-age? Si todos cumplimos años. Bueno, entonces, viste, la mala noticia es que envejecemos todos desde que nacemos. Exacto. Es inevitable. ¿Sí? Es inevitable, es inexorable. No se puede ni adelantar ni atrasar. Pero está mal visto envejecer. Viste que hay personas que en un momento dado dicen, bueno, yo ya no cumplo más años. Sí. Como una declaración de frenar el tiempo. Una declaración de principio. Déjense de joder, no me festejen, yo no cumplo más años. Como pretendiendo parar algo que es inexorable. Sí. Cuando en otro momento de tu vida vos estabas ansioso por cumplir años, porque eso te habilitaba determinadas cosas que no vamos a hablar de qué ¿Quién no le robó digamos, el para DNI entrar a su hermano cine, para ir al boliche? Ir a los boliches, ir al cine a ver las prohibidas, qué sé yo, te habilitaba. Lo que no te decían... Salir del país sin permiso. Claro, para hacer cosas sin permiso. O transgredir. Claro. Pero lo que no te decían era que vos pagabas un precio por crecer. Y el precio es asumir responsabilidades. Esa es la parte fea de la historia. Claro, ser mayor de edad viene con ese combo, ¿no? Vas a poder salir, te cargo vos, te podés casar, podés salir del país, podés trabajar, pero así te haces cargo. Esa es la parte triste del crecimiento. Sí. Pero se puede envejecer sin eso, sin esa culpa. Se puede envejecer de otra forma. Sí. En primer lugar, reconociendo que envejeces. Primer punto de aceptación, ¿no? El primer punto es de aceptación. El envejecimiento es un proceso normal y natural por la que pasan todos los individuos
por el solo Todos. hecho del transcurso del tiempo, Sí. por el solo hecho de vivir, envejeces. El otro día viste que murió, bueno, tanta gente que ha muerto, pero me llevaste a este recuerdo, a Brigitte Bardot, que Claro. fue hace no mucho, y hay toda una serie también sobre ella. Claro, era una mujer hermosa, bellísima, y vivió muchos años. Bueno, esa belleza fue cambiando. Ah, eso es Y es así. terrible, Y, es terrible. y qué fuerte es para esas personas que fueron ícono de la belleza, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es terrible en nuestra cultura, porque el envejecimiento de ninguna forma se puede asociar con belleza, porque respondemos a estereotipos. Sí. La belleza es un estereotipo. Y esos laboratorios que hacen fortunas vendiendo cremas, Sí, píldoras y tantas cosas, suplementos. operaciones, Sí. cirugías, masajes y todas las cosas que se te ocurren, es porque en realidad vas a una cuestión de que la belleza es un estereotipo de belleza, fijo, Sí. inamovible. Y en el mayor no se le reconoce la belleza de los años. Sí. Es más, hoy también hay una especie de línea de aprovechar comercialmente la vejez, entonces te van a elegir 2 o 3 viejos, 2 o 3 viejas para vender una línea de lencería o vender un seguro y que todos los viejos estamos contentos y felices y saltamos en el campo, cuando eso tampoco es Además, así. claro. Entonces, el envejecimiento lo hace cada uno desde la juventud y desde el espacio familiar que construye, desde los contextos. Sí. Ahora, Juan, vos hablás del envejecimiento que es inevitable, por cierto, absolutamente. Lo que sí podemos... Desde que te hacen la primera ecografía y dice, tiene claro, 9 semanas, dice, sí, ya está envejeciendo. ya está envejeciendo, sí, absolutamente. Es vivir. Claro, Es la así. vida. Ahora, lo que sí podemos elegir es cómo Sí, envejecemos. señora. Efectivamente, podés elegir. Y ese es uno de los temas graves que se presentan en la mediación con mayores adultos. En primer lugar, ¿por qué yo mediador, yo maestro, docente, decidí entrar en este tema? Porque yo trabajo mucho con mediaciones familiares. Claro. Y en primer lugar, mi acercamiento a los mayores, porque tampoco me gustaba verme envejeciendo, ¿viste? Porque, bueno, tiene que ver con la potencia, con la capacidad de dar y de producir, ¿viste? Por acá envejeces, te jubilan. Un disparate, pero Sí, bueno. eso es verdad. Te das cuenta, te dicen, ya usted no produce. No producir en esta sociedad es mandarte al muere. Bueno, pero digamos acá y en muchos lugares del mundo, en otros lugares tiene otro sistema, pero en general el envejecimiento es improductividad, es incapacidad. Y bueno, Tremendo. y es cierto que hay cierta improductividad, se producen ciertas incapacidades, ciertos deterioros cognitivos y físicos, es cierto. Ahora, también tu juventud es la que te va predeterminando cómo va a ser tu vejez. Entonces vos acá, no vamos a dar nombres, pero acá vos tenés viejos y viejas, estoy hablando de mayores de 80, activos, productivos, Sí. que les funciona la cabeza. Hay grandes artistas, grandes Artistas maestros. en el arte, en la ciencia, ni te cuento, Sí, por claro. más que la universidad... Grandes maestros también, que ese es el otro La tema. universidad te jubila de prepo, pero bueno, por otros motivos. Entonces quiere decir que no todo es así. Hay un porcentaje reducido que llega con niveles de vulnerabilidad muy importantes. Claro. Pero la cuestión es cómo impacta esto en la familia. Sí. Porque nosotros somos mediadores y trabajamos con la problemática específica
de los mayores adultos en los grupos familiares. Y yo llegué a eso por una razón casi casual, porque soy amigo del defensor de la tercera edad, y él me dijo hace muchos años, me dice, mirá, tenemos problemáticas de violencia con los mayores adultos en el ámbito familiar, en el que los victimarios son mujeres, esposas, nueras, hijas, cuidadoras o asistentes. Y la verdad que es una problemática que nos está superando y no le encontramos la vuelta, porque se da en el interior de la casa. Y el viejo y la vieja no tienen voz. Y a partir de empezar a meterme en esa temática, descubrí que había toda una cantidad de conflictos vinculados con las personas mayores que yo pensé que necesitaban una mediación específica. ¿No? Para quienes escuchen esto pueden pensar que cuando hablamos de mediación es igual mediar entre dos socios de un comercio, mediar en un tema de alimentos, que mediar en una problemática de mayores. Sí. Y no es lo mismo. No. Entonces empecé yo ya recibía muchas mediaciones con problemas de mayores, pero me daba cuenta que trabajaba muy como intuitivamente. Hasta que, digamos, de algún modo me tuve que reconocer como mayor, envejeciendo, para comprender que había cosas que necesitaban una mirada distinta. Claro. Una mirada más amplia. Lo primero que descubrí a partir de los hechos de violencia fue que en las familias, cuando los jóvenes ven que el otro envejece, se enojan. Cuando uno pensaría que el deber ser sería, se solidarizan con el viejo, se enojan. Se enojan con ese papá o mamá autónomo, poderoso, que antes todo lo daba, que era autosuficiente, que se manejaba con independencia. Creo que el enojo pasa por esa, como algo que está muriendo, ¿no? Un aspecto de esa persona que ya deja de ser. Vos dijiste ser. Dejó de ser lo que parecía ser. Exacto. Lo que para mí parecía ser mi papá y mi mamá. Pero cuando yo veo a mi papá y a mi mamá envejecer y volverse personas vulnerables, necesitadas de mí, ¿qué es lo que descubro? ¿Qué es lo más doloroso para mí? Descubrir dos cosas. En primer lugar, que yo también estoy envejeciendo. Sí, claramente. Porque si ellos envejecen, yo también Te digo envejezco. que los años es lo más equitativo que hay. Porque si vos cumpliste 3 años, yo también cumplí 3 años. Bien. Pero esto que vos lo señalás con tanta simpleza y agudeza, que es así, es muy difícil. Sí. Verlo en un papá Aceptarlo, y mamá mayor, sí, claro. que era ese viejo, esa vieja piola, cuando yo le pedía atendeme al nene, sí, nena, no te preocupes, sabía todo, me quedo, voy a respondía, buscarlo al jardín, lo traigo, lo llevo a la... Autosuficiente, y descubrir que ahora esa persona necesita pañales, ya no se acuerda, no puede manejar el dinero. No puede, y bueno, el dinero es entre otro tantas tema. Otras cosas que pueden suceder. Entonces, ¿qué te pasa? Te pasa lo segundo. No solo descubrís que vos también envejeces, sino que opera algo que llamo, y que se lo copia a Semino, que es, y que lo hacíamos como un juego, que se llama el espejo que adelanta.
Cuando yo veo a mi papá y a mi mamá envejecer, me veo yo en esa edad. Ok. Y eso es lo doloroso. Sí. Porque vos decís, yo no quiero llegar así. Esa frase es tal cual. No quiero llegar así. Y esto es doloroso. Porque muchos, casi todos, reaccionan enojándose con el otro porque ellos le están pidiendo al otro que termine su camino, su envejecimiento sea distinto. Como ellos que... Es como una proyección, entonces, Exacto. del propio enojo. Los psicólogos dirían, estás proyectando. Y esto vos lo ves. Vos lo ves en la mediación. Estos papás que se enojan, papá, mamá, ustedes ya no se pueden administrar, la plata se las voy a administrar yo, porque no reconoces los billetes, te confundí, dejaste una propina de 20 lucas en un café, papá, ¿qué te está pasando? Se aprovechó todo el enojo. Sí. ¿No? Y no podés vivir solo, dejás la hornalla encendida, mirá el lío que haces, mirá lo que es la casa, te estás tomando 3 veces en el día el mismo medicamento, ¿viste? Todo reproches, todo el deber ser, enojo. Golpe de Estado. Yo ahora me voy a encargar de tu plata, yo me voy a poner a alguien que te cuide y yo te voy a llevar. No lo había pensado así. Golpe de Estado. Golpe de Estado familiar. ¿Eh? El golpe de Estado en la familia. Sí. Exactamente, el golpe de Estado perpetuado en la familia. Derrocamos al rey o a la reina y ahora tomó el mando. Toma el mando generalmente la el que otra tiene generación. el poder económico. Y esto es lo que a mí me sacudió y decir, no, caramba, esto tiene que tener una metodología de abordaje en la mediación. ¿Por qué? Porque hay algo que ellos no ven, que estas conflictivas llevan a la gente a que entren en una encrucijada dramática, ¿no? Entonces yo uso la metáfora del laberinto. Vos jugás, viste, habrás jugado en un laberinto y hay muchas puertas de salida que no conducen a ningún lado, te dejan adentro del laberinto. Y a veces vos salís porque arriba hay alguien que tiene una mirada completa del laberinto y te dice, no, agarrá por la izquierda, ahora a la derecha, seguí derecho, y te da la puerta de salida. Y me gustó esa metáfora. Está buena la metáfora. El laberinto. Lo vemos en las mediaciones. Sí, la pero no lo había visto así. Viene y te pregunta, ¿qué hago, doctora? Sí. ¿Voy? ¿Acepto? ¿No acepto? Es el laberinto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente requiere a alguien de arriba que vea distinto y diga cómo. Cuando se producen estos conflictos en la familia, entran todos en el laberinto. Cada uno camina por donde le parece y nadie encuentra la salida. Entonces empiezan a buscar... Encima no se hablan, entonces peor. Eso ya es otra cosa, porque tampoco se habla. A veces pueden hablarse, pero habrá que ver. Nos ponemos de acuerdo cómo salimos del laberinto. Claro, entonces, excepcionalmente puede suceder. De ser un laberinto dramático, se puede convertir en un laberinto violento. Claro. Porque en la toma de decisiones, es decir, cuál es el camino, se pelean los hermanos, los padres, se pelean todos contra todos. Entonces, viendo todo esto, vos decís, en este laberinto, ¿quién aporta? Entonces primero van y le preguntan al médico. Y el médico, si no es gerontólogo, tampoco tiene una mirada para estos laberintos. Y la verdad que la gente no recurre al gerontólogo, menos al psicólogo que puede ayudar a esto. Y termina recurriendo. Y hay que tener recursos también. Y hay que tener recursos porque por ahí no los tienen además para poder ir y pagar una consulta privada. Vamos a PAMI, nadie te da bola, vamos al ministerio, nadie te escucha. Exacto. Un estado ausente, abandónico.
vamos al abogado, el abogado te dice, mira, hagamos un amparo o declaremos la inhabilidad y encárgate vos de los bienes. Los abogados también estamos muy limitados en nuestros recursos, porque los recursos del derecho estrechan el camino. Y vos estás en una conflictiva que necesitas, por el contrario, ampliar tus opciones. Claro. Es como que te pone un cartel u otro el derecho, ¿no? Exacto. El derecho es eso. ¿En qué cajita entra esto? Esto encuadra en esta cajita. Si no es esto, no tengo. Laguna del derecho. ¿Qué es la laguna del derecho? Es una que queda en Jujuy. Claro, ¿entendés? Hay que ir a visitar. Digo, la laguna es todo lo que rodea la Facultad de Derecho, digo. Porredón y Figueroa Alcorta está rodeado por una gran laguna que es el mundo, que es la sociedad. Sin connotaciones políticas. No, claro, por supuesto. ¿No? Lo mismo lo que dije de Jujuy, ¿no? Entonces, Tampoco. nosotros, yo a partir de eso, que además eran mediaciones muy violentas, porque rápidamente, al tener tanta incertidumbre, al carecer de orientaciones posibles, la carga emocional es muy fuerte. Sí, claro. Y además cada uno cree que es lo mejor y además cada uno cree que lo hace por amor al otro, que es la peor de las palabras. Yo, papá, esto lo estoy haciendo por tu bien. Y el pobre viejo dice, me están hundiendo y me quieren convencer que es por mi bien. Y no es por mi bien, es por el bien de ellos o lo que ellos entienden que es el bien. Entonces, todas las mediaciones que tenía por problemas patrimoniales, o sea, ¿cuál es? Yo digo, la cajita feliz. La cajita feliz, viste, cuando vos ibas con tu pibe a comprarle la cajita feliz. La cajita feliz venía con una mini hamburguesa, con unas papas fritas húmedas, con una bebida gaseosa chica y adentro con un jueguito, un chiche. A tu pibe lo único que le interesaba era el chiche. Sí. Y vos, un chiche que además vamos apenas a traducir terminaba por si de alguien armarlo, no sabe, se le rompía. En Argentina chiche es un juguetito. Claro, un juguetito que terminabas de armarlo y se rompía instantáneamente o se le perdía. Duraba y vos 2 días. Terminabas comiendo una papa fritas húmeda porquería y una hamburguesa fría. Y esto es lo que pasa con la cajita feliz. ¿Cómo está compuesta, mayores adultos? Es claro, la cajita feliz ya no podés vivir solo. La soledad, el tema de la soledad, el acompañamiento, en con quién comparto mi soledad o opto por vivir solo. La administración de los bienes es el otro tema crucial. Ya no podés administrarte, te confundís con la plata, te olvidás de pagar. Dejanos, papá, que no te va a faltar nada, nos encargamos nosotros. Nunca los hijos le rinden cuenta a los padres de la plata, entonces el viejo termina pensando, mis hijos me están afanando. Y muchas veces es así y otras veces no es así. Y la mayoría de las veces no es así, pero cuando ocurre en situaciones muy graves y violentas. Y después el tercer elemento es la decisión de la internalización del mayor. Es decir, efectivamente no podés vivir solo, efectivamente la compañía de personas no es lo que hemos hecho, no es lo mejor, hay que institucionalizar. Esos, digamos, son las tres problemáticas que con mayor asiduidad se nos presentan. Y bueno, y la mediación ahí puede ser un gran aporte. Es un gran aporte, porque todo lo que ofrecen los demás son puertas falsas en el laberinto. Y esto es un gran aporte. ¿Por qué? Porque ayuda
a una cosa que yo hago mucho hincapié con las personas, a tomar una decisión consensuada. Claro, eso. Cualquiera sea la decisión. No vas a administrar de acuerdo, no vas a vivir más solo de acuerdo, vas a ir a un geriátrico de acuerdo. Por ahí la decisión es la misma que ellos pensaban, pero no es lo mismo tomarla consensuadamente y hacerlo de un modo saludable para todos con lo doloroso que implica tomar decisiones en esto, y muchas veces para no tomar la decisión uno solo, que Claro. corre con el peso Además, de sí, la decisión. sí, que tomó la decisión y encima después lo cuestionan, entonces eso también es muy complicado. Seguramente lo van a cuestionar, Sí. porque entonces el proceso de mediación en esto es trabajar para tomar decisiones consensuadas. Decisiones consensuadas quiere decir tomar decisiones lo más saludable que sea para ellos en el término amplio de la palabra saludable, Sí. para transitar momentos difíciles del envejecimiento. Claro. ¿Qué son momentos difíciles? Por supuesto. Sí, hay muchos duelos para hacer, ¿no es cierto? Que Por tienen que ver supuesto. con ese duelo que traías antes, que es ese padre o madre que ya no es lo que yo quería y creía que era, Exacto. ¿no? La aceptación de una nueva realidad. Ahí está. Yo lo que en la mediación planteo una etapa que es todos nos despedimos de ese otro y le damos la bienvenida al nuevo que viene. ¿Sí? No solo nos despedimos haciendo, porque a veces se piensa que la despedida solo se puede hacer con un duelo físico, Claro. cuando el otro se muere, sino No, que hay nos muchos vamos a duelos. despedir en el proceso de mediación Sí. de ese otro y de ese hijo también, porque ese hijo que era el nene o la nena, a que siempre le dábamos una mano, que le doy plata, que le ayudo, cuando se divorció vino a vivir a casa, yo me encargué, viste, de esa nene, y recibimos a alguien nuevo. Sí. Este papá con limitaciones y este nene y esta nena que son Es que es muy adultos. fuerte. Bueno, digo, Que son además con adultos. mucho conocimiento de lo que estás relatando, porque, bueno, tuve especialmente mi madre que tuvo un largo Alzheimer y inicialmente cuando empieza a manifestarse, yo recuerdo una vez que me enojé muchísimo con ella porque ella no me podía dictar el número de su DNI y yo le decía, pero ¿cómo no te lo sabes de memoria? Y yo enojada por eso. Bueno. Hasta que luego... Obviamente, diste cuenta. claro, fue un proceso de darme cuenta que no lo hacía a propósito, que Yo no podía. te voy a contar con relación a eso, porque cuando vos tenés mayores con problemas psíquicos, Sí. son las mediaciones más complejas en un sentido. A ver, en las mediaciones se dan distintas dimensiones de problemáticas, en las que están presente la muerte, Sí. en primer lugar. Está presente el amor, está presente el tiempo y está presente la matriz dialógica. Es decir, ¿a qué denomino yo matriz dialógica? Cómo esa familia hablaba, cómo esa familia supuestamente dialogaba. Entonces vos trabajás sobre todas estas dimensiones simultáneamente, porque el mayor sabe que a diferencia del joven, hoy un joven de 35 o 40 años fracasa en un proyecto de cualquier tipo, sabe que tiene 35, por lo menos 35 o 40 años más para intentarlo. Sí. El mayor, que tiene 70 o 80 años, sabe que no le quedan 70 o 80 años para volver a intentar. Sabe que está quemando sus últimos cartuchos, que tiene poco tiempo. Entonces las dimensiones de lo que hago con mi tiempo son distintas. Los registros de los tiempos son distintos, ¿no? Los griegos hablaban del kairos y del cronos. Entonces, el tiempo cronológico para el mayor hoy es un tiempo, el cronos es clave, Claro. porque le da una rutina, sabe qué tiene que hacer hoy, porque mañana no sabe si va a estar.
En cambio, el kairos es el tiempo que te permite proyectar, que te ves, si no eso lo hago mañana, ¿para qué voy a estudiar hoy? Estudio mañana, tengo tiempo. Bueno, el mayor tiene claro que esto ya no es así. La muerte es su compañera. Y además mueren todos sus amigos antes, mueren sus afectos, pero uno va habitando esa nueva etapa que está llegando, ¿no? Claro, entonces sabe que necesita hacer antes y con esto en la mediación te limita, sí. Porque vos tus tiempos como mediador tengo que contemplar esto que le pasa al mayor, lo que pasa al joven. Bueno, podemos esperar, no tomemos la decisión ahora. No registrás a quien tenés frente a vos. Claro. ¿Qué le pasa con el tiempo a él? Y con relación a los temas de mayores con problemas neurológicos, siempre hago un trabajo que, superado el conflicto por el que me estuvieron mediando, convocar a la gente a generar un proyecto con el mayor. El viejo tiene vida, tiene más vida en la medida en que le ponga obstáculo a la parca. ¿Esto qué quiere decir? En lenguaje claro, si los mayores tenemos proyectos y objetivos a cumplir, retrasamos la muerte. Entonces genero proyectos. Algo muy común que es el testamento, pero no el testamento jurídico. Porque el testamento jurídico se encarga el abogado, el escribano, y no es el que yo trabajo. El testamento es que pensemos en sus tataranietos, si tiene ya bisnietos, si no, pensemos en sus bisnietos que seguramente no la van a conocer. Si usted quiere dejar algo a ellos que la conozcan a usted, ¿qué es lo que le dejaría? Y esto lo hacemos con la gente que va perdiendo la memoria. Entonces, ayudas a construir un registro en el que participa toda la familia. Sí. ¿Por qué? Porque el joven, el nieto o el bisnieto que va a decir, pero la vieja, ¿viste? ¿De qué me va a hablar la vieja? Y mirá, te va a hablar de cuando amasaba, de cuando iba a un boliche a hablar por teléfono, que era un teléfono público con ruedita y que había una horquilla, tenía que poner moneda o hackearlo. ¿Viste? Y le estás hablando de un mundo en el que no tiene contacto. Entonces, ¿cómo podés contribuir vos a que este mundo de ella quede registrado? Y armamos como un proyecto de testamento integrado por música, por fotos, por relatos. Bueno, en esa época, ¿quiénes eran los Rolling Stones de esa época? No, estaba la orquesta de Sarli, orquesta de tango, era lo más parecido. Mirá vos, había una orquesta de jazz americana, bueno, hacer Elvis registros. Presley. Esto ocupa y le permite que la familia trabaje con un objetivo. Esto no es mediación, se los copié a todos los que trabajan, psicólogos y bueno, es un lindo trabajo conjunto para hacer, ¿no? Pero y que genera lo que vos decías al inicio, diálogo. Claro, genera un espacio de diálogo y de compartir. Yo nunca me olvido, te robo un par de minutos más, porque viste, yo me entusiasmo, y en un curso que estaba dando en el Colegio de Abogados sobre mediación para terceros, si me permite, porque seguramente esta colega lo va a escuchar, había una colega que dice, mira Juan, estoy en un problema serio, mi mamá cumple X años. Dice, durante todos los años ella hacía los ravioles el día de su cumpleaños y íbamos todos a comer sus ravioles. Bueno, me dice, este año me llamó mi mamá y me dijo, no estoy con fuerzas para hacer los ravioles. 80 y pico de años tenía. Entonces ella, 2 hermanos, le dice a los hermanos, mirá, me llamó mamá, no quiere, ¿cómo no va a hacer los ravioles? Claro. ¿Qué le pasa a la vieja? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? Ahí viene la resistencia. ¿Qué pasa acá? Bueno,
pasa que El algo enojo. está pasando. Primero el enojo. Bueno, vieja, ¿qué pasa? Que si vos estás bien, vos podés, estoy cansada, no puedo. Bueno, entonces uno dice, vamos a comer los ravioles en un boliche. Bueno, lo que pasa es que la convocatoria era para más de 40 personas, hacía ravioles, ¿viste? No era para 3 o 4. Porque venían los hijos, las esposas, los nietos, los novios, ¿viste? Era La familia completa. una familia completa para su cumpleaños y comer los ravioles. Bueno, no, pero ir a un boliche no es lo mismo que comer en la casa de la vieja. Además, los ravioles que somos, compremos los ravioles y llevemos a la casa, ¿no? Porque no es lo mismo los ravioles. Bueno, ¿viste? Ahora, lo que ellos no entendieron y que pudimos trabajar era que este no puedo estaba implicando otra cantidad de no puedos Claro. que ellos no veían, Este era el primero que se manifestaba que ella manifestaba. y que ellos podían ver. Y que los conmovió tanto que le llamó la atención. Entonces hablan con la persona que vivía con ella desde siempre, le dice, miren, su mamá, ahora yo la tengo que ayudar a bañarse, se olvida de cosas, y no, epa, ¿qué pasa? Entonces ya no es que no puedo No hacer solo son los ravioles. No son solo los ravioles, acá está, bueno, entonces tuvieron que ponerse a trabajar para darse cuenta que esta persona que estaba envejeciendo había perdido algunas capacidades que ellos en realidad sabían, pero se negaban a aceptarlo. ¿Cómo llegamos al tema de los ravioles? Porque el tema fueron los ravioles, la posición, Claro. diría Harvard. Bueno, empezamos a buscar entre los nietos quién pudiera ayudarla a cocinar los ravioles. Porque el problema de los ravioles de esta mamá era que no te daba la receta. La receta era el poder, ¿viste? Claro. Si ella cedía la receta, se acababan sus ravioles. Y esa receta tenía una tacita, ¿viste? Tenía medidas que eran exclusivas. Y hasta por ahí ni siquiera sabía explicarlas, las hacía. Esta tacita es así, un poco de esto. Bueno, entonces hubo una nieta que dijo, a mí me gusta cocinar. Hubo un nieto que estaba estudiando para chef y decía, lo que pasa es que el estofado que hace la abuela es solo para nuestra familia, invitás a un tipo de afuera y muere en el acto, porque entonces hay que cambiarlo. Bueno, la cuestión es que se habló con esta señora, se avino a trabajar los ravioles con sus nietos y se hicieron los ravioles para el cumpleaños. ¿Y cuál fue el pacto que hicimos entre todos? ¿Cuál? El pacto fue no comparar estos ravioles con los de la mamá. Qué importante. Ni es mejor ni es peor. Es el raviol que ella transmitió a sus nietos y es lo que ellos pudieron hacer. Entonces la respuesta era, no comparen, no digan, no vieja, los tuyos son más ricos, nada. Morfen, brinden y se acabó. Y agradezcan. Y se dio la receta. Y a partir de ahí la propuesta fue, bueno, ahora ustedes nietos, que esto, pregúntenle qué otra receta tienen. Me encanta lo que traes y a su vez esto, ¿no? ¿Qué podés dejar? Que poder sentarnos dentro de la posibilidad y no de la impotencia, ¿no? Salir de ese lugar de impotencia o de lo que no, para ver todo lo que sí. Y me parece hermoso. Y además hay algo, bueno, a mí me toca de cerca, por lo que te conté del Alzheimer, que fue muy largo y da para otra hora más conversando. Pero sin duda hay algo que en general conservan muy vivamente, es la memoria retrógrada. Claro. Entonces uno puede tener conversaciones muy lindas y hasta, en mi caso, la primera etapa del Alzheimer fue redescubrir a mi madre en facetas que yo desconocía. Exacto. Gracias a habilitar ese encuentro sobre qué podemos conversar. Si yo te hago la pregunta de qué comiste anoche, seguramente eso no va a pasar porque no se acuerda. Exacto. Pero sí puedo hablar de cómo fue tu infancia. Te voy a agregar algo que
porque me la dejas picando. Hay una frase: el amor ayuda a la historia. Hermosa. Vos esos huecos en la historia los reemplazás con amor. Sí. Porque si ella o él no recuerdan, seguramente en este espacio de familiar con amor, alguien va a recordar. Y te va a permitir cubrir esos. Como pasar la última capa de asfalto, decís, acá quedó un huequito, y esto ¿quién era? Bueno, desde el amor vos podés cubrir eso. Sí. Y eso vos lo podés trabajar en la mediación, porque yo lo hago. Claro, se conmueven mucho, quedan muy tocados en sus emociones, pero también me considero apto para contenerlos. Sí, claro. Y tampoco se hace en cualquier momento ni arbitrariamente. Estamos hablando de uno va preparando el terreno para que eso suceda, ¿no es cierto? De trabajo. Precisamente, yo a mi metodología de trabajo le puse un nombre. Le puse patchwork. Para aquellos que escuchen no sepan qué es un patchwork es una colcha, una frazada, una almohada que se cose con retazos. Sí, muy lindo. Entonces yo dije, esto lo que vamos a hacer es coser una colcha, una almohada, algo con los retazos de las historias de todos. Ahora, ¿qué retazos? Elijo los mejores retazos. Claro. Entonces construyo un patchwork de mediación familiar con mayores adultos. ¿Con qué? Con los retazos de sus historias. Me encanta esta imagen final. Aparte me hizo acordar una película que trabaja sobre eso. Lo aprendí de una película. Sí, me recuerdo, hermosa. 3 generaciones que se sientan a coser. Y ese sentarse a coser... es muy, muy simbólico eso. Es simbólico, pero además transmite historia, vínculos, afectos. Maravilloso. Yo dije, esto es lo que yo quiero que pase en mis mediaciones. Y por eso le puse ese nombre, porque digo, vamos a buscar los retazos que los tienen. Lo que pasa es que están tan enojados, tan confundidos, que los tiran, los desechan. Entonces yo me encargo de plantear... De ayudarlos a recuperar y a generar una oportunidad, ¿no? Y un nuevo espacio de diálogo. Y sin duda creo que alguien que conduzca este espacio de afuera, esto que traías de la imagen del laberinto, ¿no? Alguien que pueda ir diciendo vamos por acá, es el que puede ser el habilitante de esta reconstrucción, ¿no? Ese es nuestro lugar de tercero. Sí. Cuando en mediación hablamos mucho del tercero, del lugar de tercero, del rol de tercero que tenemos, es un lugar difícil de construir. Sí. Me costó mucho trabajo. Por ahí yo lo cuento más fácil, pero construir esto me llevó a un proceso también de sufrimiento. Sí. Porque las historias que he escuchado y que he intervenido son muy conmovedoras. Son durísimas. Hermoso. Y cuando cuando me di cuenta que esto operaba, que podía servir un poquito para cambiar esto, dije, bueno. Voy a contar que, y en modo de cierre, pues ya estamos en tiempo, que Juan está, y ojalá todos los astros y todo lo que tenga que suceder, suceda para que logres finalmente publicar el libro que ya has escrito, que tiene que ver con la mediación y los adultos mayores, ¿verdad? Exactamente, así patchwork de la mediación. Me encanta que ya esté empezando a ver la luz el libro, porque está siendo así, y confío en que pronto tendré un ejemplar del libro en mis manos. Muchas gracias. Yo, a modo de cierre, tomo mi corazón de selenita, que viene, lo obtuve ahí en California, que me encantó, me llamó, y te lo voy a dar para que vos dejes un mensaje final, breve, lo que sientas, y luego yo voy a leer una oración de cierre. Un mensaje.
A ver, yo diría, en los peores momentos apuesten por el amor. Hermoso, me gusta. Gracias. Gracias, Juan. No. Gracias por venir. Y yo finalmente leo esta simple y profunda oración, y más en estos tiempos, que dice: paz, peace, shanti, salom. Paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo, y mirando nuestra vela que nos acompañó, paz en la tierra. Gracias.